Ejercicio sobre corriente eléctrica. Se tiene un conductor de cobre de diámetro 3 milímetros y de longitud 2,125 kilómetros. Con esos datos calcular la resistencia del conductor, la corriente que por él circula cuando está conectado a una diferencia de potencial de 60 voltios. Datos del ejercicio. Tenemos entonces que es un alambre de cobre, un conductor de cobre. Por los datos que tenemos anteriormente, la resistividad del cobre es de 1,7 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. La longitud del alambre, que llevado a metros sería 2125 metros. El diámetro, 3 milímetros. Ese diámetro nos indica que el radio es la mitad de él, 1,5 milímetros, que llevado a metros sería 1,5 por 10 a la menos 3 metros. El potencial eléctrico, 60 voltios. ¿Cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar allí? La resistencia igual a ρ por L sobre S, donde S es la superficie, que como se trata de un conductor, su superficie transversal sería una circunferencia, por lo tanto es pi por R cuadrado. Y la de la ley de Ohm, que dice que la resistencia es igual a V potencial eléctrico entre intensidad, que al despejar nos quedaría que intensidad es V sobre R. Entonces, para calcular la resistencia del conductor, primero calculamos la superficie, pi por R, que ya dijimos que es 1,5 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Al resolver nos quedaría esta expresión, el valor de la superficie. Eso es lo que vamos a agregar en la primera ecuación que tenemos por acá, donde ρ, resistividad, ya hemos dicho su valor, L, longitud del conductor y superficie de la sección transversal. Al efectuar la operación obtenemos el valor de la resistencia. Para calcular la intensidad de corriente, hemos dicho que vamos a utilizar la ley de Ohm, despejando la intensidad. La intensidad entonces es diferencia de potencial 60 voltios, que da todo el ejercicio, sobre la resistencia, valor que acabamos de calcular. A efecto de la operación, obtenemos el valor de la intensidad en amperes. La respuesta entonces, la resistencia del conductor es de esta expresión en ohmios y la corriente que circula por el conductor conectada a 60 voltios es esta expresión en amperes. Un segundo ejercicio sobre corriente eléctrica. En los extremos de un conductor hay una diferencia de potencial de 40 voltios cuando es atravesado por una corriente de 5 amperes. Calcular la energía que genera en 8 segundos. Datos. Diferencia de potencial 40 voltios, intensidad de corriente 5 amperes, tiempo 8 segundos. Vamos a calcular la energía que por él circula. La fórmula, ya hemos estudiado anteriormente que la energía o trabajo es igual a carga por diferencia de potencial. La intensidad de corriente, dijimos que es carga en una unidad de tiempo. Al despejar Q de allí nos quedaría que Q es igual a intensidad por tiempo. Utilizando esta expresión y esta expresión, obtenemos una nueva fórmula para calcular la energía, que sería Q, intensidad por tiempo, por diferencia de potencial. Como estos datos los tenemos, calculamos de una vez la energía. Entonces, intensidad de corriente, 5 amperes. Tiempo, 8 segundos. Diferencia de potencial, 40 voltios. Al efectuar la operación, obtenemos que la energía es de 1800 joules. Respuesta, la energía que se genera en 8 segundos es de 1600 joules. Un tercer ejercicio sobre corriente eléctrica. La resistencia de un conductor eléctrico es de 180 ohmios y desarrolla una energía eléctrica de 1200 joules en 10 segundos. Vamos a calcular la intensidad de corriente que atraviesa al conductor. Datos. Resistencia, 180 ohmios. Energía, 1200 joules. Tiempo, 10 segundos. Vamos a calcular la intensidad de corriente. Entonces, la fórmula, ya vimos que trabajo igual a carga por diferencia de potencial. Carga, intensidad por tiempo.
Diferencia de potencial, V por R. Si utilizamos la combinación de estas tres cositas aquí, obtenemos que la energía es igual a Q, que es I por T, por V, que es I por R. Al efectuar esto aquí nos quedaría intensidad al cuadrado por resistencia por tiempo. Como lo que vamos a calcular la intensidad, al despejar de aquí nos quedaría esta expresión, raíz cuadrada de energía sobre R por T. Al hacer las sustituciones de los datos que tenemos, entonces nos quedaría que la intensidad es igual a raíz cuadrada 1200 joules sobre 180 por 10 segundos. Efectuando la operación, obtenemos este resultado. Entonces, la corriente que atraviesa el conductor es de esta expresión en amperes.